Prepararnos para poder recibir la
versículo, hermanos, y después vamos a Dios en oración. Voy a leer Josué 1:8. Dice así la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, en esta noche, Padre, pedimos de tu gracia, mi Dios, y de tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra con fidelidad, Padre. Ayúdame a ser claro en la idea que tú quieres dar, Padre, a mis hermanos. Bendícenos, Padre, con tu palabra. Padre, dice tu palabra, Padre, yo creo que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Mi Dios, obra en la vida de mis hermanos y en mi vida, Padre, y que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, que no se quede nada más en una predicación, Padre, sino que dé fruto, Padre, ciento por uno, que podamos ser impactados, Padre, con tu palabra, y que podamos reflejarla allá afuera, Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Hablábamos la semana pasada y el tema era un reino en decadencia, ahí en Primera de Reyes. La semana pasada, para recapitular un poco de lo que era lo que estábamos viendo, y posiblemente haya algún otro hermano que no estuvo la semana pasada, pero es bueno como quiera tener el contexto de lo que vamos a hablar en este segundo libro de Reyes. Vimos, como dice el libro de Deuteronomio, las bendiciones por la obediencia de Dios y las maldiciones por la desobediencia de Dios. Veíamos ahí en Deuteronomio el capítulo 17, nos hablaba de lo que debe, condiciones o requisitos que debe reunir un rey para poder gobernar al pueblo de Dios. Empezamos viendo la vida al final, en Primera de Reyes vimos el final de la vida del rey David y cómo en ese momento la nación gozaba de una paz espiritual, había prosperidad, había abundancia, había riquezas, y esto siguió en la vida de su hijo el rey Salomón. Vemos ahí en los primeros capítulos que Salomón pues pidió sabiduría, en el capítulo 3, para poder gobernar y juzgar a su pueblo. También vimos cómo pues venía, ¿no? En ese tiempo se dice que Israel era una potencia mundial, se dice que era de las naciones más prósperas, y venían reyes de otras naciones a ver qué estaba pasando, cuál era ahora sí que el secreto de esa abundancia que tenían ellos como pueblo pues pequeño, ¿verdad? Venía gente de otros países. Vemos ahí también el testimonio de la reina de Saba. Bueno, era una nación que estaba prosperando, manteniendo una buena relación con Dios, obedeciendo sus mandamientos. Había una unidad en el reino de Dios. Ahí vemos que era un solo reino, una sola nación, la nación de Israel, el pueblo judío. Pero vamos a ver, y que también tocamos más adelante en este primer libro de Reyes, que la desobediencia empezó a aparecer, la idolatría y la apostasía en la vida de los reyes y líderes llevaron al pueblo
a adorar a otros dioses y a separarse del Dios vivo y verdadero. Cuando antes había unidad, había comunión entre los hermanos, ahora inclusive dice que ahí Salomón hacía pues las fiestas y ofrecía sacrificios y holocaustos de paz con el pueblo, pero ahora a partir del capítulo 11 vemos que hubo una división de esta nación, por un lado el reino del norte y por otro lado el reino del sur, el norte Israel y el sur Judá, y aparecieron reyes en cada una de estas reinos. En primera instancia, cuando se dio la separación, vemos ahí al rey Jeroboam en Israel, en el norte, y por otro lado en el sur al rey Roboam, que era hijo de Salomón. Cuando viene esa separación, cuando se hace la separación de las 12 tribus, 10 de esas tribus se van al norte y solamente 2 de esas 12 tribus están en el sur, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, para que más o menos tengan un contexto de qué era lo que estaba sucediendo y que sucedió en el libro de Primera de Reyes. La mayoría de algo que vimos y que se repite, la mayoría de los reyes de los 2 reinos repitieron la historia y hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ustedes pueden ver que esa frase se repite en el libro de Reyes. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y el día de hoy, hermanos, es una frase que, pues, desgraciadamente se sigue repitiendo en nosotros, en la vida de cristianos. Seguimos haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, a pesar de que conocemos la palabra. Seguimos cayendo en pecado, desobedeciendo la palabra. Aprendimos también que por la gracia de Dios debemos de rendir nuestro corazón. No debemos de dejarnos guiar por lo que dicta, por nuestros pensamientos, por lo que traemos en nuestro corazón. Dice la palabra que el corazón es perverso. Y mencionábamos una máxima, una verdad. Decíamos, porque Cristo es Rey de Reyes, tú debes rendirle el trono de tu corazón. Y eso es lo que nos llevamos. Cristo es el Rey de Reyes y nosotros, como hijos del Rey, debemos de dejarle ese trono en nuestro corazón. ¿Y esto qué fue lo que aprendimos a grandes rasgos el miércoles pasado? Pero ahora, Segunda de Reyes nos enseña, porque Cristo es Rey, tú debes guardar su ley. Así. Porque Cristo es Rey, tú debes guardar su ley. Pero, ¿de qué forma? ¿De qué forma, hermano? Yo debo guardar la ley. Sí, Cristo es mi Rey, es mi Señor, es mi Rey de Reyes, señores. Pero ¿cómo debo guardar yo la ley? Interna y externamente. Y para ello vamos a tomar 3 ejemplos de este libro, de guardar la ley de forma interna y externamente. El primero de los ejemplos lo vemos en la vida de Eliseo, su fe y completa obediencia al llamado de Dios. Es el primer ejemplo que vamos a tomar de estos 3 para poder guardar la ley de una manera interna y externamente. Vamos a ver cómo. En medio del caos y la decadencia espiritual de una nación, veíamos, Dios siempre tiene una luz de esperanza, una luz de esperanza, de compasión. Y esa se da a través de los siervos enviados por Dios. Vimos el ministerio de Elías, ya casi en Primera de Reyes estuvimos viendo también el ministerio de Elías, cómo él profetizaba y exhortaba. Le tocó estar en el reino del norte, donde se posicionaba la mayor grado de maldad, en el reino del norte, donde estaba
donde vimos que estaba Jeroboam y Acab. Sin embargo, Elías fue alguien que Dios utilizó y contribuyó en gran manera a eliminar esa idolatría, la idolatría en esa región, y siempre se mantuvo fiel y obediente al llamado de Dios. Ahora Elías ya se encontraba al final de su ministerio y debía de entregar la estafeta a su sucesor, a Eliseo. Pero en medio de eso había, vamos a empezar en el primer capítulo de Reyes, en medio de esta situación donde Elías entrega la estafeta a Eliseo, vamos a ver cómo, qué estaba sucediendo en ese momento. Es importante quién estaba gobernando y qué era lo que estaba sucediendo. Y vamos a ver ahí en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 16. Dice ahí: y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Esto era porque el rey Ocosías había caído, estaba enfermo, y él había mandado a que consultaran a otros dioses de otras naciones. Entonces Elías dice, oye, no hay Dios en Israel para consultar su palabra. Fíjese lo que estaba sucediendo en ese momento en el reino del norte. O sea, la palabra, había ausencia de la palabra. Entonces, aún estando ahí los profetas, y es ese celo que tiene Elías, y dice esto, ¿verdad? No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. ¿Por qué tienes que ir a otros lados, a otras naciones a consultar si yo he de morir o no? Conforme se acercaba al final del ministerio terrenal de Elías, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de su mentor. Vemos ahí en capítulo 2, versículo 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjese lo que estaba pidiendo Eliseo a Elías, una doble porción de ese espíritu, porque ¿qué era lo que tenía Eliseo en mente, verdad? Sabía que primero debía llenarse de ese espíritu en su interior, de esa fe que solo sabemos que se obtiene por medio de oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La disponibilidad y la determinación ya la tenía Eliseo, porque Eliseo dice que estuvo detrás siempre de Elías. Pero cuando le dice Eliseo, ¿qué quieres que pide algo que quieres que te haga? Y le dio una doble porción para poder él continuar con ese ministerio. Él necesitaba ser lleno en su interior de ese Espíritu Santo para poder ahora sí servir al Señor, al Dios vivo y verdadero. Así nosotros, hermanos, primero debemos ser expuestos a la palabra de Dios para que ella sea la que obre en nuestras vidas y nos mueva en obediencia al servir al Señor. Nosotros no podemos servir al Señor así nada más. Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros pedimos el poder y la gracia de Dios, ¿cuál es nuestra motivación? Es una buena pregunta, hermanos. ¿Cuál es nuestra motivación cuando nosotros pedimos de esa gracia y ese poder de Dios para poder servirle al Señor? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿La fama? ¿El reconocimiento de los hombres? ¿O darle la gloria del Señor? ¿Qué es lo que nos mueve? Dice ahí la palabra que poco tiempo después Elías es llevado a los cielos en un torbellino. Capítulo 2, versículo 11. Ahí más adelante, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y así, de esa forma, Elías se constituye como el vocero de Dios para el reino del norte. La vida de Eliseo externamente estuvo llena de milagros, de señales, de proclamaciones, advertencias y milagros,
primero debía ser lleno de esa doble porción internamente de su espíritu para poder ahora sí proyectar esto de manera externa. 4 de los más memorables milagros que nos habla Segunda de Reyes son los siguientes. En primer instancia, el aceite para la viuda. Ahí vemos en capítulo 4, versículos del 1 al 7, vemos este milagro del aceite para la viuda, de que murió su esposo y había un acreedor que le estaba cobrando a la viuda, y esta viuda nada más tenía hijos, y le dice al profeta, y Eliseo dice, en lugar de denunciar al acreedor, Eliseo pidió a la viuda pagar su deuda. Para ello dio los medios, multiplicando el aceite en las vasijas, que fue el milagro que se dio. Así Dios también nos da los recursos y los medios para que nosotros podamos pagar nuestras deudas. En primer lugar, pues nosotros, el Señor Dios mandó a su Hijo para pagar esa deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados. Pero también Dios quiere que paguemos nuestras deudas. También Dios nos puede proveer de esos recursos económicos para nosotros poder pagar a nuestros acreedores. Y solamente pues nosotros debemos actuar con fe, obedeciendo a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo la viuda? Ok, pues sí, voy con los vecinos, junto vasijas y las lleno de aceite. La obedeció. A lo mejor en ese momento dijo, que Eliseo, ¿por qué me pides que junte vasijas y que mande a mis hijos con las vecinas a que pueda juntar ese aceite y después venderlo? Pero ella obedeció. Es un acto de fe, la obediencia. Vemos otro milagro, la curación del hijo de la mujer sunamita. Eliseo deseaba recompensar la hospitalidad de esa mujer sunamita, porque vemos ahí la historia en capítulo 4 igual, versículos del 8 al 37, cómo se dice que Eliseo pasaba por allí y lo vieron la mujer sunamita y su esposo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dijo la esposa, vamos a construirle un cuarto al profeta de Dios, al varón de Dios. Y eso fue lo que hicieron, y Eliseo deseaba recompensar esa hospitalidad. Así que les ofreció interceder ante el rey en favor de ellos. Eliseo sabía también que ella era estéril y le ofreció el milagro de tener un hijo. Ahí vemos en ese capítulo 4. Dice que el niño crece y fallece a la edad de 5 años, y es aquí donde se deja ver la fe de la mujer, porque fíjese, inmediatamente cuando ve que el niño fallece, lleva al niño al cuarto donde se hospedaba Eliseo. Y salió urgentemente a buscarle. Salió a buscar al profeta para decirle que su hijo, primero se molestó, ¿verdad? Pero luego después ella supo y luego después fue Eliseo y lo sanó y lo resucitó. Y de esa forma, hermanos, quedó de manifiesto ante la mujer y toda la comunidad que el poder de Jehová era superior al de Baal, que en ese momento era el Dios que los otros dioses que estaban así más fuertes en ese momento. Entonces Dios quería probarle eso a la mujer, a las familias y a toda la comunidad que estaba ahí, a todo el pueblo. También vemos la reposición de las propiedades de la mujer sunamita, cuando se dice que esta mujer pues era acaudalada, vivía con su esposo, vivía acaudalada y tenía posesiones. Eliseo le advierte que se retire de su casa y se vaya a vivir a otro lugar, porque se aproxima una hambruna por 7 años, a lo que la mujer otra vez obedeció, y pasados esos 7 años regresó, declarándole al rey que había perdido toda su herencia, a lo que el rey le restauró en todas sus posesiones. ¿Qué enseñanza, hermanos, nos deja esto? La sunamita siempre mostró gentileza y bondad para con los siervos de Dios. Esto fue recompensado, ya vimos, con la resurrección de su hijo y la restitución de sus bienes. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que el alma generosa será prosperada, hermano. Cuando apoyamos a los siervos de Dios, estamos contribuyendo con el reino de Dios. Estamos haciendo tesoros en el cielo, porque son siervos de Dios.
La sanidad de la lepra, otro milagro, allí ya en capítulo 5, versículos del 1 al 27. Esta es una maravillosa historia que nos muestra que Dios no hace distinción de personas, hermanos. ¿Quién era Naamán? No era judío, sino un extranjero que alcanzó misericordia y fue sanado de la lepra. Dice que era de una muy buena posición social, general del ejército de Siria, pero terminó humillándose y glorificando a Dios. También cuando Eliseo le dice, oye, ve a bañarte, ve al río Jordán y sumérgete 7 veces, y decía, oye, pues ¿cómo, verdad? Y aparte también en la historia dice que su criada era a la que le dijo, hay un profeta allá en mi tierra, que él te puede curar. Y ya fue como, pero también se tuvo que humillar. Imagínense ahorita un alto mando de cierto estatus de gobierno y que le diga a una criada, a una sirvienta, oye, mira, haz esto. Eso demuestra que él se humildad por parte de él. Aquí podemos aprender que nosotros no debemos hacer distinción de personas, hermanos. Naamán no era judío, sino un extranjero. Dios nos manda a mostrar amor y misericordia a los más necesitados, hermanos. Aquellos que por su posición se encuentran marginados de la sociedad. A los ancianos, los niños, los huérfanos, las viudas, los inmigrantes, los vagabundos, a todos estos, hermanos. Nosotros debemos demostrar ese amor y esa misericordia, así como Dios nos la da a nosotros. ¿Quién éramos nosotros? Así nosotros debemos demostrar ese amor y misericordia, a pesar de que sea cualquier persona, ¿verdad? Y por último, el milagro del hacha que flota. También ahí en capítulo 6, versículos del 1 al 7. Parecería el milagro más insignificante. O sea, ¿por qué el Señor agregó esta historia del hacha que flotar un hacha que había sido prestada? Sin embargo, Dios quería dar una lección a los hijos de los profetas, ¿verdad? Porque se dice que eran los profetas que estaban en una escuela donde estaba Eliseo, y pues quería construir casas, un cuarto, y van a cortar leña al bosque, al río, y es donde se hunde el hacha, y ahí Eliseo entra y hace flotar esa hacha, demostrando que Dios hasta en las cosas más comunes está allí, hermano. Hasta en las cosas más insignificantes usted puede decir, no, pues cómo Dios se puede preocupar por esto, o cómo le voy a pedir a Dios que me ayude. Eso depende de mí, o X, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios hasta en las cosas más insignificantes demuestra que Él siempre está con nosotros. La pregunta, hermano, ¿se interesa el Señor de las cosas más pequeñas e insignificantes de nuestra vida? Le pregunto a usted. Amén. Con estos milagros Dios quería darle lecciones claras y significativas a su pueblo. Eso era el propósito que quería demostrar, mostrándoles que no se había olvidado de ellos principalmente, y reconocieran que Él era el único Dios vivo y verdadero. Ante toda esa apostasía, ante toda esa adoración a dioses paganos, Dios quería mostrarle al pueblo, a su pueblo, por medio de los profetas, utilizándolos con estos milagros. Y esto era una sombra de lo que iba a venir en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esos tiempos se dice que había una escuela de profetas que los preparaban para después servir como ministros de Dios. Ahora, trasladándolo aquí a nosotros, hermanos, ya hemos pasado un buen tiempo de enseñanza en la iglesia. Es tiempo de salir como lo hizo Eliseo. Y Eliseo no lo hizo a regañadientes. Eliseo tenía esa disposición, esa determinación. Y lo hacía en agradecimiento, obedeciendo al llamado de cumplir con esa gran comisión. Tenemos ese llamado de cumplir con la gran comisión. Se nos ha encomendado predicar el Evangelio. Dios ha prometido, hermanos, darnos esa porción de gracia, como lo hizo con Eliseo. Esa doble porción de gracia para que nosotros podamos, en ese momento que vemos a las personas
en nuestro trabajo, en la calle, en el parque, de poder utilizar cualquier circunstancia, cualquier tema para poder compartir el Evangelio de Dios. Por último, antes de pasar al siguiente punto, vemos cómo los sirios querían prender al profeta Eliseo por las advertencias de guerra contra Israel. Es cuando Eliseo ora al Señor para que los diera con ceguera y así mandarlos a Samaria con el rey de Israel. Sin embargo, aquí lo interesante es la respuesta de Eliseo al rey, cuando en capítulo 6, versículos del 21 al 23, fíjese que le dice, ya cuando los tienen acorralados, que los tienen en Samaria, ¿qué le dice el rey? Cuando el rey Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Eliseo le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman, beban y vuelvan a sus señores. ¿Qué nos dice Dios en su palabra respecto a esto? Romanos 12:21 nos dice que nosotros vence con el bien el mal. Ahí vemos una demostración de esto. Porque Cristo es Rey, tú debes guardar su ley. Decíamos que de forma interna y externamente. Y el segundo de los ejemplos son los reyes. Los reyes que aparecen aquí en Segunda de Reyes, algunos haciendo lo bueno, otros haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pasando a los siguientes capítulos, del 9 en adelante, el autor nos hace referencia a los hechos de algunos de estos reyes. El reino de Israel, conocido como el reino del norte, es particularmente afectado, es el más afectado por la maldad de sus reyes. Siempre se dice que ellos le hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Incluso ahí se habla de una dinastía de maldad. Una dinastía, hermanos, o sea, una familia que hicieron lo malo, y es la del rey Acab y su esposa Jezabel. Tuvieron hijos y nietos que reinaron en el norte. Uno de ellos, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás y Joás. Allí fue cuando Dios envió más profetas. Vemos Eliseo, Elías, Oseas y Amós. Son enviados por Dios para advertir al pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Pero vemos en última instancia el reino de Israel caer bajo el dominio asirio y es llevado al exilio aproximadamente en el año 722 a.C. Primero cayó bajo el dominio del imperio asirio el reino del norte por su maldad en el año 722 a.C. Ahorita vamos a ver cómo el reino del sur también cayó, pero tiempo después. Hubo un rey en el norte, hermanos, que se encargó de cumplir con la ley en su exterior. Por eso hablamos de guardar la ley de forma interna y externa. Y hubo un rey en el norte que se encargó de cumplir la ley en su exterior, pero no lo hizo de forma interna. Ahorita vamos a ver este ejemplo. Se trata de Jehú, al cual se le había ungido como rey y encomendado por el profeta Eliseo exterminar y acabar con toda la casa de Acab y toda la idolatría de los Baales. Ahí en el capítulo 10, del 26 al 28, dice: y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Sin embargo, se dice que en su corazón no se apartó de los pecados de Jeroboam y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel. Sí, extermino todo lo que tiene que ver con Baal y Acab, pero por otro lado tengo en los lugares altos los becerros de oro de Jeroboam. O sea, de una forma externa sí, pero internamente hay algo que no cuadra. La palabra de Dios debe ser primero desde lo interior, para ahora sí poder mostrar ese fruto, esas obras, ahora sí ya en lo exterior. Cuidado de no ser como el rey Jehú, que en lo externo podemos aparentar que todo está bien, pero por dentro de nuestro corazón está lleno de pecado. Nos sentimos vacíos,
hay miedos, soledad, angustia. Eso tarde o temprano se va a salir, hermanos, se va a notar. Pidamos a Dios en oración de su gracia para guardar su palabra y que esa palabra esté dentro, encarnada en lo más recóndito de nuestro corazón, que se encarne, que se interne en lo más recóndito de nuestro corazón. En el reino de Judá, por otro lado, se presentaron tanto reyes malvados como reyes piadosos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de algunos reyes por reformar la adoración y buscar a Dios, el reino de Judá también se desvía y practica la idolatría. Acá en el reino de Judá sí había algunos reyes que se dice que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Finalmente el reino de Judá es conquistado por los babilonios y gran parte de esa población es llevada al exilio en Babilonia en el año 586 a.C. Después tuvieron que pasar muchos años para que ahora sí el reino de Judá, el reino del sur, fuera conquistado por los babilonios. De los reyes de Judá se habla que varios de ellos hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, era lo que les mencionaba. 5 de esos reyes fueron buenos y utilizados como servidores de Dios. En primera instancia encontramos al rey Josafat. Fíjense lo que se dice de este rey Josafat. Fue un rey justo, pero su error fue emparentar con la familia de Acab, permitiendo que su hijo Joram se casara con Atalía, hijo de Acab y Jezabel. ¿Qué dice la palabra al respecto de eso? No os unáis en yugo desigual. Debido a este pecado, fíjense las consecuencias de este pecado, Dios hizo que se levantara Edom, el reino de Edom contra Judá. El rey Joás, ¿qué nos dice la palabra del rey Joás? Es el rey niño, capítulo 12, que fue ocultado de su tía, la reina Atalía. En ese momento Atalía empezó a acabar con toda la familia, para ella usurpar el trono. Pero este Joás fue ocultado. Se preocupó por restablecer la adoración de Jehová y reparar el templo, Joás. Sin embargo, en los lugares altos se seguía quemando incienso. ¿Ves cómo la palabra de Dios de una manera externa sí podemos guardarla, pero sigue ahí, se mantiene esos lugares altos donde hay adoración, donde hay pecado en nuestro corazón? Esos lugares se siguen manteniendo. El rey Amasías, capítulo 14, siguió las pisadas de su padre Joás, pero se dice que no destruyó los lugares altos también de él. El rey Azarías fue un buen rey, pero el orgullo por su fama y poder fue el motivo de su caída. Ahora el orgullo, el pecado de orgullo en lo interior. Lo que decíamos en un principio, hermanos, por fuera podemos hacer muchas obras, sin embargo el orgullo que se oculta en nuestros corazones tarde o temprano va a aflorar para hacernos caer. Va a venir el juicio, la disciplina del Señor. Por último, el rey Jotán, aunque también fue clasificado como un buen rey, no quitó los lugares altos también. ¿Cómo andamos nosotros, hermanos? Con esos pecados ocultos, con esos lugares altos de idolatría que no queremos dejar. En la mayoría de las veces ese es el problema por el cual no podemos disfrutar de esa comunión con Dios, de la plenitud y deleite que Dios nos ofrece. Esos pecados ocultos, esos lugares altos que no queremos dejar. Nos aislamos, perdemos la comunión con Dios, con nuestros hermanos, ya no queremos leer la Biblia, ya no venimos a la iglesia. Poco a poco nos vamos alejando. Dejamos que entre, no pasa nada. Empezamos a faltar a la iglesia. Al final podemos sacar conclusiones de los dos reinos y vamos a notar que existe un contraste muy marcado. El reino de Judá continuaba haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero no se entregó totalmente a la voluntad divina.
sino hasta poco antes del cautiverio, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el rey Ezequías y Josías, mientras que en el reino de Israel no tenía ni la más mínima intención de humillarse, y eso fue el resultado de que cayera en esclavitud en manos del imperio asirio, ahí en capítulo 17. Ahora les pregunto, hermanos, si de nosotros se escribiera un epitafio, ¿qué diría en nuestra tumba? Omar Villarreal, aunque hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, no derribó sus lugares altos del pecado. ¿Qué dirían de nosotros ese epitafio, esa tumba? Porque Cristo es Rey, tú debes guardar su ley internamente y externamente. Y el tercero de estos ejemplos lo tenemos en Ezequías y Josías con sus acciones y reformas. De todos los reyes, tanto en el norte como en el sur, solo a dos, Ezequías y Josías, se les llamó buenos. Solo a dos, debido a su obediencia a Dios y al avivamiento espiritual que hubo durante sus reinados. Judá quedó en pie, la misericordia, la compasión de Dios se extendió un poco más durante 136 años adicionales, hasta que cayeron ante Nabucodonosor y los babilonios en el año 586. De estos reyes, fíjese lo que se dice: hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Solamente de Ezequías y de Josías. Hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, quitando los lugares altos y quebrando las imágenes de ídolos. Quitando los lugares altos y quebrando las imágenes de ídolos. Yo recuerdo, hermanos, que me platicaron el testimonio de un hermano que recién se convirtió al Señor. Inmediatamente que se fue a su casa, llegó y quebró todas las imágenes y estatuas que tenía su mamá de la Virgen. Dice que de primero sus familiares se molestaron mucho con él. Incluso su mamá lloró. Fíjense, tu mamá está llorando. Pero después le empezó a testificar y a compartir que eso no le agrada, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y eso, hermanos, es lo que debe producir en nosotros la palabra de Dios. Así, un efecto inmediato. No nada más una reforma interna en nuestro corazón, sino también externa, con obras de obediencia que testifiquen nuestra fe en el Señor Jesucristo. El autor dedica 3 capítulos, 18, 19, 20 a la vida del rey Ezequías, destacando varias acciones. Número 1, quitó los lugares altos. 2, destruyó la serpiente de bronce de Moisés porque la habían hecho objeto de adoración y quemaban incienso. 3, purificó y reconsagró el templo. 4, celebró la Pascua correctamente. Por ello Dios lo bendijo y prosperó. Logró romper la servidumbre que había con Asiria y librarlos de la invasión del rey Sennacherib. Allí en capítulo 19, versículos 16 al 19, dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios.
¿Qué hemos hecho nosotros por el Señor? ¿Qué cantábamos hace rato? Dice, no me puse de acuerdo con el pastor. ¿Qué has hecho tú por mí? Si mi vida di por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Si mi vida di por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si mi vida di por ti, ¿qué sufres tú por mí? ¿Qué hemos hecho nosotros por el Señor? Claro, en nuestras fuerzas no podemos ofrecerle nada al Señor. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre por medio de su palabra, trayendo cambio y transformación a nuestras vidas. Primero, nuestra transformación debe ser del corazón, de adentro hacia afuera, del interior hacia nuestro exterior. Porque Cristo es Rey, tú debes guardar su ley. Otro ejemplo de luz, renovación y restauración por medio de la palabra lo vemos en el reinado de Josías. El reinado de Josías, Ezequías y Josías. Aprovecho para darles el comercial. Vean la película del rey Josías en YouTube, es gratis. Está muy bueno. A pesar de venir de un horrible trasfondo del rey Josías, porque era hijo de Amón, que nada más reinó 2 años, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Era nieto de Manasés. Josías era el nieto de Manasés, el peor rey de Judá. Se dice que fue el peor rey de Judá. Quemó a sus hijos en el fuego a Moloc y puso ídolos dentro del templo, Manasés. Pero hermanos, Dios lo sostuvo por un propósito. Y hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que la comunión y la salvación de Dios es personal. Es decir, que a pesar de que nuestros abuelos, nuestros padres hayan vivido una vida que no agrada a Dios, si venimos a Cristo, Él puede romper con toda la maldición, con toda esa idolatría, con toda esa desobediencia. Solamente Cristo rompe esas cadenas. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Ya de 8 años un niño, pero tenía una influencia bien grande en su vida. El sacerdote Hilquía, sumo sacerdote, Safán, el escriba y secretario. En su vida joven, a los 18 años, se encontró con el libro de la ley. Y eso fue el boom, el parteaguas, en lo que cambió su vida totalmente. Cambió su cosmovisión de la vida. Sus acciones y actitudes ya no fueron las mismas. Y son otras actitudes las que deben provocar también en tu vida a raíz de que conoces la palabra de Dios. Cambia totalmente el chip. Hazte esta pregunta, hermano: ¿qué cambio significativo ha producido en ti la palabra de Dios? ¿Qué cambio significativo ha producido en ti la palabra de Dios? ¿Qué reformas ha habido en tu vida, en tu interior y en tu exterior, a raíz de guardar la ley de forma interna y externa? El salmista dijo en Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Fíjese lo que produjo inmediatamente en la vida de Josías.
capítulo 22, versículos 8 al 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego dice en versículos 18 y 19: mas el rey de Jehová, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Cuál fue tu reacción, hermano, cuando por la pura gracia de Dios se abrieron tus ojos y el entendimiento al Evangelio de Jesús? Cuando pudiste entender esa gran verdad del Evangelio. Dice aquí en el capítulo 23, en Josías, que el rey mandó a reunir a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, para leer todas las palabras escritas en el libro de la ley. Cuando el Señor salva y que le dice: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale al Señor cuán grandes cosas ha hecho. ¿Qué produce cuando recibimos esa verdad en nosotros? La compartimos, queremos que otros la conozcan, leemos el libro de la ley, abrimos la Biblia. ¿Qué produce en nosotros? Me gusta y quiero citar al profeta Esdras en esta parte. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, inquirir en la ley de Dios produce una revolución y reformas en nuestras vidas, como lo fue la del rey Josías. Y aquí algunas reformas: reparó el templo, recuperó el libro de la ley, hizo una renovación del pacto, limpieza del templo, derribó los lugares altos, mató a todos los sacerdotes idólatras, celebró la Pascua como en los tiempos de los jueces. Josías logró posponer el castigo del pecado, pero no evitarlo. Vemos cómo habíamos dicho que se prolongó el juicio de Dios para Judá durante varios años. Ya después, las próximas generaciones después de Ezequías y Josías volvieron a hacer lo malo, pero se postergó esto, la misericordia de Dios. La suerte ya estaba echada. En capítulo 23, versículos 26 y 27, dice ahí, fíjense lo que dice: con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Pero nuevamente
Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Hay esperanza y hay un remanente escogido. Siempre. Dice el autor en este libro, el libro de también lo utilizamos de apoyo, La ruina de un reino, de Brian Mason. A pesar de que hubo un gran avivamiento con 2 reyes consagrados, no fueron suficientes para eliminar las consecuencias del pecado cometido durante más de 300 años. Muchas veces olvidamos que aunque Dios es amor, paciente y justo, el pecado cometido no una o 2 veces, sino muchas, tiene consecuencias terribles y espantosas. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, el venir a Cristo en arrepentimiento y fe no nos exime de sufrir las consecuencias de los pecados que hayamos cometido. Dios en su soberanía utiliza la disciplina y el juicio para llevarnos a depender más de Él. Hemos visto cómo después hermanos que ahorita están en la cárcel, que se arrepintieron, conocieron a Cristo, pero pues eso no nos va a eximir de cumplir con su condena dentro de la cárcel, ¿verdad? Para concluir, hermanos, ¿qué aplicaciones prácticas podemos sacar? ¿Qué nos deja todo esto? Bueno, pues que definitivamente guardar la ley de Dios interna, que debemos guardar la ley de Dios interna y externamente. No podemos permitirnos tener lugares altos en nuestro corazón. Nuestro Dios es Dios celoso y odia la idolatría. Ninguna persona o cosa puede ocupar el trono de nuestro corazón. Y somos hijos de Dios cristianos verdaderos. Cristo y su palabra es la que debe estar en el trono de nuestro corazón. No podemos permitir que este libro de la ley se mantenga escondido en nuestras vidas. No podemos permitir eso. Debemos atesorarlo en nuestros corazones, meditar en él de día y de noche, como leíamos al principio, Josué 1:8, para que pueda producir esa renovación y esa transformación en nuestras vidas, produciendo frutos internos en nuestro corazón, para poder reflejar el carácter de Cristo, la paciencia, el gozo, la templanza. A pesar de las dificultades, de las pruebas, poder tener gozo, poder tener paz. Eso es algo que la ley, que la palabra de Dios produce en nosotros internamente, que debe producir cuando está en nuestro corazón. Pero también frutos externos que permitan una renovación cultural en nuestra sociedad, que impactemos a nuestra sociedad, en donde estemos, donde nos toque estar, en el trabajo, en cualquier lado. Estos libros de Reyes nos apuntan al mejor ejemplo de obediencia a la ley de Dios, aquel que vino a cumplir la ley de forma interna al aplicarla y de forma externa al enseñarla. Nuestro Rey y Señor Jesucristo, del cual debemos obedecer, al cual debemos aprender y tomar como nuestro máximo ejemplo. Vimos estos 3 ejemplos, pero Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Y aquí está, hermanos. Aquí está todo su consejo y su ejemplo. Y cierro con este pasaje en Salmo 119, 97, 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son en mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentiras. Porque Cristo es Rey, tú debes guardar su voz. Señor,
Gracias, Padre. Muchas gracias. Y ahora te pedimos con humildad, Padre, reconociendo que hemos fallado, Padre. Ciertamente hemos fallado. Ahora te pido que nos ayudes, Padre, a guardar tu palabra en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a inquirir la ley, Padre. Ayúdanos a estudiarla, Padre. Danos esa hambre de tu palabra, Padre. Danos esa determinación para poder leerla, atesorarla, amarla, Padre. Y así poder dar ese fruto, Padre, en lo externo, Padre, para honra y gloria tuya, Padre. Gracias por esta palabra que nos has dado, Padre, que no quede solamente aquí, que no quede solamente en una predicación de miércoles, sino que la pongamos por obra en nuestros días, cada día, Señor. Padre, que tú seas el centro de todas nuestras vidas, que tú seas el que reine en nuestros corazones, Padre, que tu palabra sea nuestra delicia, Padre. Dios, gracias. Gracias por tu misericordia y tu gracia, Padre, por tu misericordia de nuestro Dios. Ahora te pido que nos lleves también a casa y que podamos disfrutar de este tiempo de compañerismo